Yamay, Ñupuki, Ilcatuboe, Pupeñi, Pulamnen. Ahora vamos a ver la presentación del día de hoy. Me imagino que se ve ya. Aquí está. Esta es la sesión de hoy. Hoy día, al final de la sesión, como les estaba diciendo, vamos a tener una parte de ejercitación. Esta sesión va a ser más rápida porque son pocos temas en realidad que vamos a revisar. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar los contenidos del día de hoy. Aquí están. Vamos a ver el capítulo 3, la parte final del capítulo 3, que son los sustantivos y adjetivos en la variante nortina. Y bueno, vamos a revisar estas cosas. Primero, los numerales del 1 al 10. Luego vamos a ver el concepto de adjetivos que nos van a permitir construir lo que llamamos las primeras frases en lengua picunche. Y luego vamos a ver otro tema que tiene que ver con la pluralización. La sesión anterior vimos las pluralizaciones, los plurales de los sustantivos. Hoy día veremos la pluralización de aquellos conceptos que, aparte del sustantivo, poseen un adjetivo. Entonces eso es lo tercero que vamos a ver. Son pocas cosas. Y finalmente nos vamos a dedicar en la última etapa de la sesión a hacer ejercicios de pronunciación y también de traducción, tanto de el castellano a la variante picunche y de la variante picunche al castellano. Así vamos practicando y de esa manera el Peña y Ramón, la próxima sesión, va a poder ejercitar de mejor manera con ustedes. ¿Ya, May? Entonces, amo Leupe. Vamos a hacer primero un repasito de lo que vimos la sesión anterior. ¿Ya? Y aquí tenemos un concepto que es sumamente importante en la lengua mapuche. Cuando yo me refiero a la lengua mapuche, me refiero a todas las variantes, no tan solo al chilidumún o variante picunche. Y tiene que ver con el concepto número. Y en términos gramaticales, el número es una categoría, es decir, es una propiedad que tiene la lengua que se refiere a la cantidad de entidades que se describen. Y en castellano tenemos dos tipos de número. El que llamamos singular, cuando es una sola entidad, y el que se llama plural, cuando son dos o más entidades. Sin embargo, en la lengua mapuche, este tema del número, esta categoría gramatical, se divide en tres tipos. Los conceptos singulares, que se refieren a solamente una entidad, los conceptos duales, que se refieren a dos entidades, y los conceptos plurales, que se refieren a tres o más entidades. Entonces, vamos a tener una categoría que es un poco diferente, lo singular, lo dual y lo plural, y está muy marcado en todos los aspectos de la lengua. Así que tienen que mantener estos conceptos siempre presentes cuando estudiemos y también comencemos a hablar, ¿ya? Siempre se dice que culturalmente la dualidad es muy importante y yo puedo decir que, aparte, gramaticalmente o en términos de la lengua picunche y lengua mapuche, la dualidad también es muy relevante para hacer eh, las construcciones de cualquier tipo en la lengua, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan que revisamos lo que era la pluralización? Y vamos a ver ahora cómo se pluralizan los conceptos cuando son tres o más. Y se acuerdan que para la pluralización teníamos que dividir a las cosas o sustantivos en dos grandes grupos. Por un lado, los dividíamos en los conceptos o sustantivos llamados animados. Y por otro lado, nos referíamos a aquellos que no son animados, son los inanimados. Y estas dos grandes categorías son súper importantes para la pluralización en la lengua mapuche y también en la variante picunche. Dentro de los sustantivos que consideramos animados, tenemos
a las personas, a la comunidad, a los animales, a toda clase de ser vivo, a las entidades espirituales y, como una cosa bastante especial, a las estrellas. Y lo que es inanimado, que tiene propiedades diferentes a las animadas, podemos considerar aquí las ideas, las cosas, los pensamientos y cualquier otro sustantivo o concepto que no cabe dentro de lo animado. Entonces ahí tenemos lo inanimado. Ahora, ¿cuál era la diferencia más importante entre lo animado y lo inanimado? Es que cuando queremos pluralizarlo, es decir, referirnos a este concepto cuando son tres o más unidades de este concepto, vamos a usar dos formas de pluralización. Para los sustantivos que llamamos animados, usamos el adjetivo pluralizante pu, el cual se pone antes del sustantivo para indicar que es plural el concepto. Por ejemplo, si tenemos che, que es persona, la forma de decir personas es puche. Acá tenemos un animal, trewa, perro, putrewa. Árbol, que es un ser vivo, aliwen, pu aliwen. Pello, que es una entidad espiritual, para hacerlo plural, pu pello. La comunidad, que es levo, para hacerla plural, pu levo. Y cuando estamos hablando de las estrellas, pu wanlen, las estrellas. Ahora, en el caso de los inanimados, se le agrega después de la palabra esta palabra pluralizante que es yeka. Cuidado, no digamos yuca porque no está correcto. Es yeka, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos conceptos inanimados. Disculpen, ahí dice animado. Vamos a poner acá inanimado. Inanimados. Con este pluralizante. Ruka yeka, las casas. Duam yeka, las ideas. Leve yeka, los ríos. Deng yeka, las cosas. Y para finalizar el pequeño resumen de la sesión anterior, vamos a decir que las cosas o conceptos que son evidentemente duales, porque la naturaleza los ha hecho duales, no necesitan pluralización. Y aquí tenemos tres ejemplos de partes del cuerpo. Recuerden que en nuestro cuerpo encontramos hartas partes u órganos que son duales. En este caso, no los vamos a pluralizar porque la dualidad es un concepto distinto a lo plural. Y para referirnos a la versión singular, que se refiere a uno, o a la versión dual, que se refiere a estos dos, vamos a usar la misma palabra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos labio, la palabra labio, así se denomina, tapel wen, tapel wen. Y para decir labio o labios, acá tenemos uno y acá tenemos dos, usamos el mismo concepto, tapel wen. Aquí tenemos ojo, ñe, que es evidentemente dual. Para decir un ojo, ñe. Para decir dos ojos, ñe también. Basta con eso. Y finalmente, mano, ku o ku es evidentemente dual. Entonces, para referirnos a una es ku y para referirnos a dos, la misma palabra, ku. Ahí tenemos estos conceptos evidentemente duales. Me pregunto si tienen alguna consulta de este pequeño resumen antes de que comencemos con la sesión del día de hoy. ¿O todo bien? Cuéntenme nomás. Yo ¿Todo tengo bien de momento? una duda.
Eh, Bemngay, Mari Mari Lawen. Julia. Em, Quería preguntar respecto, por ejemplo, si quiero decir dos casas, que no es algo que sea naturalmente dual. Ahí debo poner solo Epuruka y debo poner Yoka o no se pone Yoka. Keteram Tumlamgen, súper buena pregunta. Y no, usted no está acá funcionando de palo blanco, pero es justo lo que vamos a ver a continuación, Lamien. Gracias por darme la introducción, Bemngay Lamien. Ahora vamos a responder la pregunta de la Lamien justo con el tema que vamos a ver y que se encuentra en en la página 18. ¿Ya? En su manual, para quienes tengan el manual físico o también lo tengan en su versión online, aquí encontramos este tema, justamente. Los numerales, ¿ya? Los numerales son súper importantes en todas las lenguas y de acuerdo a lo que pienso yo, creo que este tema, si bien es simple, uno usa otra parte del cerebro para decir estas palabras. Entonces creo que cuesta un poquitito más pensar en términos numéricos. Así que vamos a tratar de hacer buenos ejemplos para que queden bien grabados. ¿Ya? Entonces, los numerales se refiere a los números. Eh, y vamos a ver hoy día los números que van desde el número 1 hasta el número 10. ¿Ya? Afortunadamente, eh, la lengua mapuche es muy parecida a las otras lenguas del mundo que en su mayoría utilizan lo que llamamos el sistema decimal. Entonces, es súper importante aprenderse los 10 primeros números porque esos son la base para el resto de los números hasta el infinito. Y vamos a usar estos números cuando, por ejemplo, como preguntaba nuestra Lamuen Yerka, si quiero hablar exactamente de 2 o exactamente de uno e indicarlo, o exactamente de 10 u otros números también, tenemos que usar estos términos, ¿ya? Entonces, una de las características de los numerales es que, exceptuando el número uno y el número 2 del 3 al infinito son todos plurales. Las únicas excepciones son el uno y el 2 porque el uno es un número singular y el 2 es un número dual. Por lo tanto, vamos a ver ahora en qué ocasiones estos números nos ayudan a pluralizar y qué pasa con los conceptos plurales que tienen números distintos de 3, de 4, de 5 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, veamos algunas características de estos numerales. Aquí tenemos el primer numeral que vamos a revisar el día de hoy y debo adelantar una cosa. Para quienes ya dominan los numerales que son parte de la variante de la Araucanía o de otras variantes, son casi idénticos. Solamente hay un numeral que es levemente distinto y ahora les voy a hacer la indicación. Ya, por ahora, esperemos hasta el número 7. Ya, este es el primer número en la variante Picunche, Quiñe. Quiñe. Quiñe es el número 1. Y la palabra quiñe la vamos a traducir como uno o también en castellano la vamos a traducir como una. ¿Se acuerdan que el castellano tiene esta diferencia de los géneros? Bueno, quiñe lo vamos a interpretar como uno o una. Entonces aquí tenemos un concepto quiñe ñauqui. Ñauqui es la palabra que utilizamos en la variante picunche para referirnos a los gatos. Quiñe ñauqui. Aquí tenemos un gato o una gata. ¿Ya? Quiñe. Este es el primer número. Seguimos con el otro número. Epu. Epu. Este es el número 2. Epu. Y acá tenemos una construcción.
algo que se me olvidó decir en la diapositiva anterior es que el número siempre va antes del concepto. Por lo tanto, aquí tenemos este concepto, Uenei, Uenei, y formamos un nuevo concepto que es Epuwenei, Epuwenei. ¿Qué significará este concepto? Si me lo pueden escribir por el chat, a ver si es que conocen esta palabra. Epuwenei. Chemcam, ¿qué es Epuwenei? Yamai, ahí nos están dando una de las traducciones. La Chuchu nos dice dos amigas y la Lamuen Catherine nos dice dos amigos. Ya, Epuwenei significa dos amigas o dos amigos. Como vemos aquí en la foto, en este caso son dos amigas. Epuwenei. ¿Ya? Así que la Muen Yerka, como nos preguntaba recién, si es que usted quiere decir dos casas, basta con que diga pu ruca. Y ahí el concepto ruca, que es singular, se convierte en un concepto de tipo dual. Epurruca. Epurruca kai. ¿Ven bien? Y amai. Entonces, avancemos con los números hasta el 10. Aquí tenemos otro número que ya se considera plural, el número 3, ¿cierto? Y el número 3 en lengua mapuche y en la versión picunche también es kella, kella, kella. Y acá tenemos la palabra che. ¿Se acuerdan que la palabra che significa persona? Basta con que digamos che para que todo el concepto esté pluralizado. No es necesario usar la palabra pu, porque clache ya es algo plural per se. Entonces, cuando queramos pluralizar un concepto animado, por ejemplo, en este caso persona, podemos pluralizar con pu cuando es indeterminado el número o lo podemos pluralizar con el número. En este caso es determinado. Clache, tres personas. Y aquí vemos en la figura a las tres personas. Clache, ¿ya? Entonces, se hace innecesario el uso de pu. Basta con decir clache. Ya es un concepto plural. Tres personas. Sigamos revisando los otros números. Este es otro número que es plural, ¿ya? Acuérdense que desde el 3 en adelante los números ya son todos conceptos pluralizantes, ¿ya? Y tenemos el número meli o melí, que significa 4. Y aquí tenemos la pluralización del concepto rally, rally. Ojo con esta letra L, que no es la L que solemos hacer, rally, rally, ¿ya? Meli rally. Rally significa en la lengua mapuche plato. No necesariamente es un plato de greda, como solían ser antiguamente, puede ser cualquier tipo de plato, ¿ya? Lo importante es que tenga el uso de plato. De hecho, también en muchos lugares, la parte de madera que tiene el cultrún, que en el mapudungun de la Araucanía se dice cultrún, pero en la versión picunche se dice cultrunca, se llama rally también, ¿ya? Rally. Entonces aquí tenemos el concepto Meli Rally. Pasemos al siguiente número y en el siguiente número vamos a dar un espacio para preguntas, porque es la mitad ya. Siguiente número.
Quechu, Quechu, el número 5. Ya, aquí lo tenemos. Quechu o quechú, ¿cierto? 5. Y acá tenemos un neologismo que se usa mucho, ¿ya? Es muy pocas las personas en el mundo que no tienen este artefacto. Y por eso es recomendable que usemos este neologismo, que ya es bastante antiguo. Quechu mutrumue. Mutrumue. Mutrumue es la palabra que utilizamos para decir teléfono, ¿cierto? Quechu mutrumue. 5 teléfonos. Y ahí vemos en la foto los 5 teléfonos. ¿Ya? Quechu mutrumue. Ahí está. Ahora, como ven, mutrumue es un concepto plural cuando le ponemos el quechu. Y además, mutrumwe por sí solo es un concepto inanimado. Y como ven, no necesitamos poner yeka para pluralizarlo, ya que quechu ya lo pluraliza. No sé si vamos bien, voy muy rápido y si tienen alguna duda al respecto. A ver, amo Yeupe. La Yerka va bien. Y yo Puchecay y la otra gente cómo va. Qué bueno, vamos súper bien entonces. Ya, sigamos viendo el siguiente concepto, que es el número 6. Caillou. Recuerden que no tienen que pronunciarlo como en castellano. En castellano sería cayu. Ese sonido y, hay que suavizarlo. Caillou, caillou, caillou chewa, caillou chewa. Caillou es el número 6, ¿ya? Y de la misma forma es un concepto pluralizante, por tanto no necesitamos decir caillou puchewa, basta con caillou chewa, caillou. Ahí tenemos el concepto del número 6. Ahora vamos a ver el siguiente número, que es la única diferencia que tenemos en la numeración si comparamos con otras variantes. De hecho, hay más de 2 versiones de este número en las otras variantes. Y les voy a presentar cómo sería en nuestro caso el número 7. Y este número es Rayleigh. Rayleigh. Rayleigh es el número 7. Aquí lo tenemos. Y es el que vamos a usar cuando estemos en nuestra variante. También tengo entendido que en otros lugares del mundo mapuche se usa esta versión Rayleigh, pero es súper escasa en comparación con otras versiones del número, ¿ya? En nuestro caso, usaremos Rayleigh. Y acá tenemos una palabra que significa fruta o también fruto en la versión picuinche de la lengua. Ven, ven, Rayleigh, 7 frutas. Y aquí vemos en la imagen 7 frutitas, ¿cierto? Rayleigh, 7 frutas. ¿Ya? Entonces, ojo, porque en nuestra versión de la lengua tiene ahí una Y. Rayleigh. Sigamos. Número 8. Pura. Pura. Y acá tenemos el concepto pura chang. Pura chang. Lo que quiere decir este concepto, chang, es un poco diferente al concepto castellano. Chang significa pierna, ¿ya? Pierna. Y también lo podemos
expandir al concepto pata, aunque en algunos casos también podemos usar el nombre pie para indicar pata, ¿ya? Entonces, otra versión de este concepto puede ser pura namon, ¿ya? Entonces, hemos puesto acá pura chan para que aprendamos esta nueva palabra que significa pierna o pata, pero recuerden que también, dependiendo del contexto, podemos decir namón. Eso lo vamos a ver en los ejercicios que tenemos que hacer en algún momento. Entonces, una araña tiene pura namón o pura chan, dependiendo de cómo lo estemos viendo. Acá me pregunta el Peñi David. En Chile ningún ven, la N no es interdental. Esta es una palabra, esta es una pregunta súper específica, ¿ya? Y no tengo cómo responderla de forma histórica, analizando la historia de la lengua, ¿ya? Y voy a hacer déjenme poner aquí una explicación para que la gente que esté interesada en este tema lo pueda usar más adelante. Déjenme buscar acá. Ya. La pregunta que nos dice el Peñi David tiene que ver con el concepto en la Araucanía. Ya. Y es que en la Araucanía tenemos el siguiente concepto. Fen, ¿ya? Y fen significa dos cosas. ¿Las conoce Peñi David? Una Sí, significa fruta. sí, sí. ¿Y la otra? ¿La conoce? ¿Cuál sería? Carne o músculo, Correcto, Peñi. cosa carnosa. Músculo. Sí, de hecho, fen es la palabra que usamos en la Araucanía para decir fruta y músculo, pero de acuerdo a la recopilación Picunche, fruta aparece con este nombre, ven, y músculo o carne, ¿cierto? Aparece así, ven, ven y ven. Ahí tenemos esa diferencia. Yo no sé qué pasó en la Araucanía, que solamente se utiliza una única palabra, pero en Picunche se diferencia en ven, fruta, y ven, músculo. ¿Ya? Ahí para que anoten ese tema también, si es que les interesa saber más vocabulario, ven, fruta, ven, con N dental, músculo. ¿Ya, Mai? Mañón poe mi peñi. Ven, y Peñi. Sigamos con el siguiente número, que también es importante en términos cosmovisionales. Bueno, casi todos los números tienen algo en la cosmovisión, pero este igual me gusta a mí. El número 9, Ailla. Ailla. Ailla es el número 9. Y acá tenemos un concepto, Ailla Marra. Marra es este animalito que vemos acá, que se conoce en castellano como la liebre patagónica. Y yo debo decir que hoy día no tan solo la gente la usa para referirse a la liebre patagónica, que es un animal bastante específico, un roedor bastante específico, sino que también lo usan para referirse a los conejos y las liebres. Así que Mara, si bien se refiere a esta liebre patagónica, también la podemos usar eventualmente, creo yo, no sé qué opinan ustedes, para referirnos a los conejos y las liebres que son muy abundantes hoy en día en el territorio de Picunmapu. Claro, son animales introducidos. Peñi y Manet. Consulta en las palabras que tienen dos sílabas habría. ¿De dónde queda el acento? ¿En la penúltima o en la última? Por ejemplo, Disculpe, no le escuché nada, bien. ¿cómo va? No le escuché bien, Peñi, porque tiene un problema de audio. Si me lo puede repetir, ¿a qué palabra se refiere?
Ahí estamos esperando que el Peñi Manet nos escriba bien a qué palabra se estaba refiriendo. Ah, ya, las palabras como Mara. Mm, depende del contexto Peñi y Lamuen, Peñi pu Lamuen, y es que Mara tiende a acentuarse cuando está aislada en esta sílaba, Mara, así como Ruka, uno tiende a decir Ruka, con el acento acá. La fuerza de la voz recae en esta sílaba, pero dependiendo del contexto fonológico, vamos a decir, de la oración en la que esté usándose esta palabra, no va a haber problema si es que algún momento decimos Mara o Ruka. Como dice acá el Kawel, ¿ya? No hay acentuación obligatoria. No hay acentuación obligatoria, pero dependiendo del hablante o la hablante, de ciertos contextos también, y también la entonación misma de lo que esté hablando, va a haber algunas preferencias o no. De hecho, en el primer capítulo del manual que estamos estudiando, aparece una explicación mucho más detallada de dónde conviene o no conviene poner la acentuación. Aún así, si yo le digo Mara o Mara, significa lo mismo. La mueven Catherine. ¿Tiene una pregunta la mueven? Ahí sí. Sí, Mari, Mari. Se llama manipulación. Em, Consulta con respecto como a lo de Mara, como si hay otro nombre para los conejos, por ejemplo, para acá, para esta zona, como aparte de Mara, No conozco como para yo, no usar. ajá, ya, no conozco para no- yo un concepto picunche exclusivo para referirse a los conejos o las liebres, ¿ya? Porque la lengua no lo describió en el momento en que entraron estos animales al territorio. Pero yo sé que en la Araucanía Ujú. usan dentro de varias formas coneco, conecu, ¿ya? Y también ha habido gente que propone que en vez de decirle coneco, que es el cambio fonológico de la palabra conejo, que le digan así, Wincamara, como una forma de diferenciarlo de la Mara que es nativa versus esta Eso, Wincamara. si es que era por eso, porque igual la Mara es nativa, pues como una liebre nativa, y el otro igual es como un conejo que fue introducido, no sé, porque de hecho igual hay un Marapurum que se hace más para la Patagonia, ¿no? Entonces igual como meterlo como en lo mismo nombre, igual puede generar esa confusión como a qué animal se le está danzando, por ejemplo. Qué buena la observación que tiene la Mani, sí. De hecho, acá en el territorio que me encuentro en este momento, que es la zona Huenteche de la Araucanía, en la zona de Ujú, Lautaro, dentro del Ñatún se hacen 5 bailes y a ujú. veces se incluye este Marapurun. Marapurun. May, Ujú, mm, Bemnien la Wen. sí. Por eso me entró esa duda, porque dije, uy, qué complicado Ujú, para el purrún, digo yo. sí, Ya, Bemnien la Wen. eso, Mañol gracias. Poem. Maño poemi. Ya, Bemnien. Ya, ahora vemos el último número. Mari. Mari. Mari es el número 10. Y acá tenemos este concepto en forma de 10, ¿cierto? Unidades. María Liwen. María Liwen. María Liwen. Los 10 árboles que estamos viendo aquí en la foto. ¿Ya? Así que ahí tenemos el último número. Mary o Marie. Acuérdense que no hay obligación en la acentuación y depende del contexto y de cómo sea la persona que habla también, cómo lo vayamos a decir. ¿Ven ahí? Así que damos por finalizados los números. Y no sé si hay alguien que tenga una duda también sobre estos números. Si es que quieren revisar más sobre los números, tenemos un anexo en el libro que se encarga de describir cómo son los números en la lengua,
y lo pueden revisar para saber un poco más de este tema tan importante en la lengua mapuche, que son los números. ¿Ya? Entonces sigamos con el segundo tema de esta sesión. Y este tema es importantísimo, y les adelanto que acá tenemos una pequeña diferencia con la Araucanía, para aquellas personas que ya se hayan acostumbrado a este uso de la Araucanía, de los adjetivos. Los adjetivos los vamos a describir de una manera no tan precisa. Vamos a decir que son palabras que acompañan al sustantivo, pero lo acompañan con un objetivo que tiene que ver con describir, calificar, darle alguna cualidad, alguna descripción de su estado. Algunos ejemplos es los colores, los tamaños, las formas, las emociones y muchas otras cosas más. Ayudan a darle características o ayudan a calificar qué tiene este sustantivo, ¿ya? Y son súper importantes porque los usamos mucho. Así que esos son los adjetivos y los vamos a revisar a continuación. ¿Ok? ¿Ven ahí? Veamos ahora lo primero. Los adjetivos están en la página 18 de nuestro manual. Y como regla fundamental es que los adjetivos siempre, absolutamente siempre, van antes de los sustantivos. Siempre. Y acá tenemos la fórmula. Si tenemos el sustantivo acá, antes de este sustantivo vamos a poner este adjetivo. Y esta es una diferencia con el castellano. Ahí les voy a mostrar por qué esta diferencia es importante. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos el primer concepto que ya lo conocemos porque lo hemos revisado en este curso, hueque. Hueque. Hueque es la llama, ¿cierto? Es un camélido doméstico, ¿ya? Hueque, pero si queremos darle una característica a este hueque, tenemos que poner la característica antes de hueque. Y acá le pusimos una característica, lug, lug. ¿Qué característica le estamos dando? ¿Conocen esta palabra? ¿Se acuerdan de esta palabra? Lug. Veamos si la conocen por ahí. Ujú. Veo que no se acuerdan. Ahí está, la Lamuen Marcia, Cthulhu Lamuen, blanco. Ese es el adjetivo, blanco. Es un color. Entonces, lug, hueque, lug, hueque, es la llama blanca. Como ven, en castellano suele ser en un orden diferente. En castellano decimos llama blanca. El adjetivo va después del sustantivo. En la lengua mapuche, en todas las variantes, es obligatorio que vaya antes del sustantivo. Por lo tanto, le hueque. Y ahí tenemos esta llamita blanca. Ahora, debajo tenemos otro concepto. Ñam. Ñam. Que significa ave o pájaro negro. Es la palabra para definir negro o negra. Y acá tenemos una avecilla muy importante para el territorio picunche. ¿La conocen? Quimbimencam, ¿la conocen? ¿Conocen el nombre de esta avecilla?
para aquellas personas que les gusta el naturalismo, la observación o el estudio de los seres vivos. Creo. Lamien, ahí nos acaba de dar el nombre, lo vamos a escribir acá. Este pajarillo lo podemos encontrar de esta forma en la variante Picunche. Y también lo podemos encontrar así. Hay dos toponimias que hablan de esta variante, ¿cómo diría el nombre de este pajarito? ¿Ya? Creo o creu. Sí. Disculpen. No sé si está ahí Camila Millacari, que estoy justo tomando de su cafecito de higo. No sé si anda por ahí la Lamuen. Ya, Mai, aquí tenemos creo. Chuya. Ah, Mari, Lamuen, aquí tomando cafecito de higo. En mi Lamuen no la había visto. Ya, Mai, Qué rico la mía entonces, que esté tomando café. sí, aquí la Lamuen Millacari hace un cafecito de higo súper rico a la antigua usanza. Y hay otra característica de los adjetivos, es que salvo excepciones muy, muy escasas, el adjetivo y el sustantivo son palabras separadas. Pero hay algunas que se han convertido en un concepto que lo hemos aglutinado en una única palabra. Acá tengo este ejemplo para la mayoría de los adjetivos y sustantivos escritos en la variante picunche y en la lengua mapuche. Por ejemplo, domohueque, que vendría a ser una llama hembra. La gran mayoría de los conceptos con adjetivo se escriben separados. Y acá tenemos uno de los pocos conceptos en donde el adjetivo y el sustantivo los hemos fusionado porque los usamos tanto que podríamos decir la costumbre ha hecho la ortografía acá. Y tenemos esta palabra que es muy importante para ustedes y para mí, picunche. Picunche proviene de dos palabras, una que es un sustantivo, che, y otra que es un adjetivo, picún. Picún significa nortino. También podríamos decir que significa norte, pero esa es una discusión que vamos a ir viendo a medida que avancemos en la lengua. Pero vamos a dejar en este momento con el significado de nortino, picunche, y la solemos escribir juntos. Lo mismo pasa con el concepto mapuche, que lo escribimos juntos, pero son dos palabras separadas. Mapu, tierra, o también podemos darle otro significado, nativo, que es propio de esta tierra, nativo, y che, gente, mapuche. Ya, entonces son de las pocas o de los pocos conceptos en donde el sustantivo y el adjetivo se unen y forman una única palabra. ¿Conocen otro ejemplo de un sustantivo y un adjetivo unidos que suelen usarse así en vez de separados? ¿Pero picunche solamente? Mm. Ahí están picunche, mapuche, que son súper escasos en realidad. Son muy Pero escasos. huenteche, naxi, La gente es como huenteche, parecido. Al final es como lo mismo. huenteche, que es la gente que vive en los altos, en la Araucanía, y que por ahí me Los dijeron naxi. que
había otro tipo de huenteche más en la zona del sur, Huilliche, y también los Nagche, que son la gente abajina, como le dicen acá, de las partes bajas. También suelen escribirse juntos, pero son de las pocas o de los pocos casos. Ujú. Ajá, y acá tiene un ejemplo el Peñi Antulemu, que tiene que ver también con la investigación de la variante Picunche, que algunos nombres tienden a juntarse, ¿ya? Y está el nombre Lautaro. No sé si ustedes conocían el nombre Lautaro. Lautaro es un nombre picunche. Lautaro era una persona picunche. Y en la Araucanía se suele reversionar el nombre a una forma que se pueda entender en la Araucanía, le dicen Leftraru, pero nosotros sabemos lo que significa el Lautaro en la variante picunche, tal cual. Y lo vamos a escribir acá para que lo analicemos, ¿ya? Lautaro es un nombre, ¿ya? Y que proviene de dos partes. Taro, que es un ave, que hay gente que le dice el carancho, ¿cierto? El taro, o hay gente que dice taro también, ¿ya? Y la palabra lau, que significa medio o mitad en la variante picunche. Es una persona que es mitad taro o mitad taro. Y ahí tenemos lau taro. El medio, porque debe ser que es mitad che, mitad taro, no sabemos, pero de ahí viene la interpretación de este nombre. Y tenemos hartos casos así en donde o la gente que lo interpreta desde la variante de la Araucanía u otras variantes, o también la misma historiografía, tienen una interpretación de algunos nombres, de algunas toponimias que después del estudio de la variante Picunche nos hemos dado cuenta que tenemos discrepancias grandes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos Lautaro. Buen ejemplo, Peñi Antulemu. ¿Ven ahí? Entonces, ahora, ¿cómo usamos un adjetivo en los conceptos plurales? ¿Ya? Y primero vamos a ver el caso de los sustantivos animados. ¿Ya? Entonces aquí tenemos sustantivos animados. Los pajaritos, ¿cierto? Ñam. Aquí tenemos un pajarito, ñam, y acá tenemos el nombre y lo que significa. El pájaro, el ave, y aquí lo tenemos pluralizado con la palabra pu. Pu, ñam. Los pájaros, las aves. ¿Les parece si es que ahora usamos un adjetivo? Por ejemplo, el adjetivo azul, para ver cómo describimos a un pájaro azul y a pájaros azules. Lo único que tenemos que hacer en la variante picunche es anteponer el adjetivo. Y así formamos el concepto plural adjetivado. Por un lado a la izquierda ya lo sabemos, ¿cierto? Kaive ñam, kaive ñam. Kaive es el nombre azul. Entonces, kaive ñam, el pájaro azul. Ahí está. Y la forma plural, que es pu ñam, la vamos a adjetivar antecediendo, ¿cierto? Poniendo delante el adjetivo. Calve pu ñam. Los pájaros azules. Y acá tenemos una diferencia grande con la Araucanía, porque de las descripciones más antiguas de la lengua ya había una diferencia en este tema si comparamos la variante picunche y la variante de la Araucanía. Y tiene que ver con lo siguiente, y es que en la Araucanía se usa la palabra o la partícula que. Entonces en la Araucanía para pluralizar ñam, la gente dice cailfuque ñam,
Pero en Picún Mapu no usamos esta partícula. No existe con ese uso. No la usamos. Kaive pu ñam. Vamos a usar esta preferentemente. Y la otra vamos a considerarla como parte de las otras variantes. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a usar en la versión picunche de la lengua. Veamos otro ejemplo que es muy común en la Araucanía y es, por ejemplo, para referirnos a los niños. En la Araucanía se dice pichiqueche, pichiqueche, que es el adjetivo pichi, pequeño, más la palabra che, persona, y cuando lo pluralizan es pichiqueche. Pero en nuestra variante picunche no necesitamos usar esa partícula que. Lo que vamos a hacer es al concepto puche, personas, anteponerle el adjetivo pichi. Pichi significa chico, pequeño y también significa poco en algunos contextos. Por lo tanto, pichi puche va a ser la forma a la que nos referiremos a los niños y niñas. Pichi puche. Acá en este curso, ¿cuántos pichipuche hay? ¿Cuánta gente pequeña o niños hay? La mayoría no somos niños ya, fuimos en algún momento. Ni en la pichi, pichi, puche. Ya, no hay gente chica acá. Parece que somos todos pasadito el río ya. Oigan, aquí vamos a ver cómo se hace para los inanimados. Inanimados. Y acá tengo una discusión con ustedes, porque usualmente en la Araucanía el concepto silla o asiento es un castellanismo, ¿ya? Y aquí está la palabra silla o asiento. Es usualmente el nombre huanco y algunas personas le dicen huancu, ¿ya? Pero tenemos la palabra testimonial, por decirlo así, que es la palabra antigua para referirse a una silla o un asiento. Y acá les muestro ambas versiones porque de seguro van a enfrentarse a la palabra huanco en algún momento. Pero esta es la palabra que yo recomendaría para utilizar en cualquier contexto para un banco, una silla, un asiento, y es anakeam. Esa es la palabra testimonial, por decirlo así. Anakeam. El asiento, la silla, el lugar para sentarse, ¿ya? Pero acá tenemos la que es el castellanismo más usado. Ya no vamos a mentir diciendo que no se usa. Ya, es la más usada en el mundo mapuche, huanco. O cuando tratemos de hablar para revitalizar este término, anakeam. Entonces, una silla, un asiento, como vemos acá, es un término inanimado. Y aquí tenemos a la derecha el concepto inanimado pluralizado. Arriba tenemos huancoyeca, las sillas, o anakeam yeka, las sillas. Si es que queremos darle a este concepto, el singular o el plural, un adjetivo, lo vamos a poner delante del concepto. Y aquí tenemos el concepto adjetivado, pichi huanco o pichi anakeam, el asiento chico, y a la derecha el concepto plural pichi huancoyeca o pichi anakeam yeka, los asientos chicos. Eso es el uso de los adjetivos en la lengua o la lengua mapuche en su variante picunche.
Así que me pregunto si es que tienen alguna duda ahora en esta segunda parte que ha finalizado en la sesión de hoy. Ismael. Nada, Peñi, todo bien. Ah, y acá justo, oye, Peñi, Peñi. Acá justo el Peñi Antulemo tiró una palabra interesante porque en algunas zonas de Picún Mapu, aparte de la forma pichi, también hay otra forma de decir pichi, y es piti. Pichi y piti se pueden usar como sinónimos, ya en algún momento vamos a discutir este tema. eh, la más usada posiblemente sea pichi, ya, pero también está piti. Lamien Catherine. Quería preguntar, a propósito del piti, como que también se usa, por ejemplo, ya, lo que yo usaba o se usa también como el piti malen. No usan tanto el pichi, sino que el piti, pero quería saber si que es como para hablarle a una niña pequeña. Ujú, ya. Entonces, como en Pigунchedun, eso tiene variable, tiene variante, Mm, o ¿cómo se diría? ¿Hay algún ujú, cambio en ese sentido? ujú. La palabra pichi también, aparte de indicar que algo es chico, metafóricamente también se puede usar para referirse a algo tierno o a algo suave, podríamos decir. Entonces, si estamos hablando de una niña que es más chiquitita quizá, en el sur le dicen pichi malleñ, pichi malleñ, o también le dicen pichi malén, pichi malleñ o pichi malén. Eso Sí, igual por le eso da lo que... cierta ternura Ujú. al término. Piti Y Malen. claro, y en el caso Picunche también es Mm. válido usar este tema. Por ejemplo, Ay, o sea, este concepto así, pichi. Por ejemplo, si es que estamos con una niña y le queremos decir niñita para achicarlo, ¿cierto? Podemos decirle en nuestra versión pichi o quizá piti mailén. Ahí tenemos una de las formas. En Picunche tiene esa G ahí. Peñi y Carlos Ávila. Piñi Ramtum Nien Peñi. Ven, ven ahí, Peñi. Bien, bien. Eh, es que lo que pasa es que en la diapo anterior, ¿cómo se llama? El pluralizante estaba antes del sustantivo. ¿En En- esta? no, en la anterior, a esa. Ah, esta, sí. Ahí está. Pichi puche. Ahí el pluralizante está antes del, no sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El Uy, se me fue. sustantivo. Claro, exactamente. Ujú, sí. Pero Eh, en yuca está después. sí. Y acá es donde tenemos la diferencia en las posiciones. Ahí, ¿Ya? En el caso de los animados, el pluralizador siempre va antes. ok. Puche. Y en el caso de los inanimados, yeka siempre va después del sustantivo inanimado. Entonces tenemos puche y ruca y yeka. Y ahí tenemos una diferencia importante en conceptos animados e inanimados, Peñi, porque la diferenciación de animado e inanimado nos permite utilizar dos palabras distintas, pu para los animados y yeka para los inanimados, pero además estas palabras usan posiciones diferentes, ¿ya? Entonces ahí tenemos esta diferencia importante. Ya, vamos a Ven mi adelantar. peñi, mañun poemi. Ven mi chacha. Ya hemos llegado acá.
Pregunta, a ver, Ujú, ¿puedo hacer una pregunta? Es que ahí también en Tulemu decía, como en el chat, que, que piti hoy se entiende como en el español chileno para referirse a corto pero de vista. Igual ujú. yo sí, pues bueno, yo lo uso porque yo uso lente y soy súper piti, pero siempre digo, no, estoy no piti, sí, cuando ando sin lente. Pero como para complementar, por ejemplo, la palabra decir piti vista, ¿cómo sería? Como piti de vista, corto de vista, piti, ¿con qué podría acompañarse? Mm. Voy a buscar aquí la referencia de lo que me dice el Peña Tulemu. Em, es una... déjenme acordar, porque parece que... O sea, tiene razón el Peñi porque él dice que la palabra piti significa pequeño. Y claro, hay una hipótesis que es altamente comprobable de que el término que se usa solamente acá, piti ciego, eh, haga referencia al uso de piti, de poco. Una persona como usted que usa lente es piti Sí, ciega porque es poco ciega, ¿cierto? sí, pues Entonces, eso. Lo sé. el Peñi, por las averiguaciones que ha hecho, dice que piti proviene probablemente, altamente probable, de la lengua mapuche, en alguna variante, posiblemente la picunche. Entonces, me gustaría a mí recordar cómo se dice una persona que es corto de vista en, en otra variante. No sé cómo se dice corto de vista, se me olvidó. Corto de vista. Claro. Ah, ya, aquí está. Sí, se usa O de... corto de vista, o que uno ve poco, o como, Ujú, también, pues, como veo poco. ujú. Piti, soy un che piti, pero no puedo decirlo así, pues. Sí, pues, Como pichipelu. de Sí, de que veo poco, veo, o también veo borroso, se puede también ujú. mencionar, no sé. Pichipelu. Pelu se dice. Pelo, pelo. Pelu significa ciego. Parece una Un poco traducción ciega. literal. Mm, Poco ciego. Sí, yo igual uso lente, claro, pero no en todos los contextos, por decirlo así. ujú. Ya, May. Entonces, A ver. ¿qué pasa si además queremos usar números en conceptos que tienen adjetivos? Ya hemos visto durante la sesión de hoy que los números son, dependiendo del número, si es tres o más, son palabras que nos permiten pluralizar. Entonces, ¿cómo se comportan los números con estos conceptos que son adjetivados? Más allá de las explicaciones, les voy a ir explicando cómo funciona esto con algunos ejemplos. Pero para adelantarles, en algunos contextos, cuando el concepto adjetivado es tres o más, las palabras u y eka son prescindibles, es decir, no son obligatorias, no son tan necesarias, porque el número es la palabra que nos va a permitir la pluralización, ¿ya? Entonces vamos a usar una fórmula para ver en qué posición se pone el número frente a estos conceptos que están adjetivados. Así que veámoslo con ejemplos gráficos para poder entender mejor el uso de los números. Ya. Aquí tenemos a la izquierda un perro blanco. Le chewa. Y aquí está el concepto. Le chewa. Perro blanco. Y aquí arriba
tenemos la fórmula que ya hemos estado practicando durante esta sesión. El adjetivo siempre va antes del sustantivo para indicar, por ejemplo, que nos estamos refiriendo a un único perro blanco. Ponemos el número antes del concepto adjetivado. Ya este es el concepto adjetivado. Y la posición del número es antes del concepto adjetivado. Por lo tanto, quiñe lëg treua. Quiñe lëg treua. Un perro blanco. ¿Ya? Esta fórmula nos va a servir tanto para lo singular, como este perrito, que es un concepto singular, como también nos va a servir para un concepto que es dual, dos, o un concepto que es plural, tres o más. ¿Ya? Quiñe le treua, un perro blanco. Ahora veamos un ejemplo dual. Aquí tenemos nuestras amigas las llamas, ¿cierto? Están medias sucias, pero vamos a suponer que son blancas, ¿ya? Y acá tenemos el concepto. Llama blanca, le hueque, y si son dos, antecedemos el número 2 al concepto. Epu, le, hueque. Dos llamas blancas. ¿Ya? Yo lo considero bastante sencillo hasta ahora. No hay mucha diferencia con lo que ya hemos visto durante esta sesión. Sigue la misma lógica el armado de esta lengua. Veamos ahora otro concepto que no sea dual, porque epu es dual. Ahora, para conceptos que son plurales, recordamos que a veces usamos pu o ieka. ¿Qué pasa cuando el número antecede a esta construcción? Y aquí tenemos le ñauki es el concepto gato blanco, pero si lo queremos pluralizar, basta con anteceder el número kla, en este caso son tres, kla le ñauki. Tres blancos gatos, ¿cierto? Como diríamos literalmente. Ese es el concepto o la forma o la construcción más usual. Pero alternativamente también podemos encontrar este caso, que es mucho menos frecuente. Acá tenemos le puñauki, que por sí solo significa gatos blancos. Le puñauki. Eventualmente también podríamos hacer la construcción kla le puñauki, pero yo debo decir que es menos frecuente. Así que esta es la más recomendable en donde no estamos usando la palabra pu para pluralizar a estos animalitos que son seres animados, ¿ya? Sustantivos animados. Kla le ñauki o, menos frecuentemente, kla le puñauki. Veamos otro ejemplo. Melinecul caballo. Yo debo decir que la palabra que quedó testimonial en la variante picunche es caballo. Ustedes posiblemente van a escuchar en otras variantes cagüello, cagüell y también caguayo, pero vamos a tratar de usar esta caguayo, que es la más antigua de las versiones y que quedó como testimonio en la variante picunche.
Entonces, aquí estamos hablando de Melinekul Caballo. ¿Cómo traduciríamos Melinekul Caballo? 4 caballos. Huelu Nekul Chamcam, ¿qué es lo que es Nekul? Melinekul Caballo. ¿Qué será Nekul? Vemos aquí que nos dicen. Blanco, dice la lengua en Marcia, no porque blanco, recuerden que es led. Ya hemos visto atrás. La palabra blanco es led. Ah, rápido. Nekul es la palabra que usamos para decir rápido en la variante picunche. Nekul es rápido. Entonces acá tenemos Melinekul caballo, 4 caballos rápidos. Y bueno, eventualmente también podemos encontrar con menos frecuencia el uso de pu, Melinekul pucahuayo. Ahí está. No se olviden de esta palabra, Nekul, rápido. Y me parece que ahora viene el último concepto que vamos a ver como ejemplo. Epu cura. Ya, aquí en este concepto es dual, ¿cierto? Ya, y estamos usando este adjetivo que es negro. Epu cura, 2 piedras negras. ¿No? Y este es este es el penúltimo de los conceptos en realidad, porque traía otro para que lo revisemos y lo incorporemos en nuestra variante como un neologismo. A ver si es que nos sirve, porque yo debo decir, la mayoría de las personas acá usa este sustantivo o posee este sustantivo. Veamos. Mari Cuiví Amocawe. Y aquí tenemos la palabra Amocawe, ¿ya? Amocán es la palabra pasear o andar. Entonces se usa mucho en la Araucanía Amocawe como auto o vehículo, ¿ya? Entonces, Mari Cuiví Amocawe. Los Amocawe, como los vemos ahí, son inanimados. Por lo tanto, se pluralizan con la palabra Ieka. Y por lo tanto vamos a encontrar también esta versión, Mari Kuivia Mokawe Ieka, que es muy infrecuente. Mari Kuivia Mokawe Ieka, porque basta con decir Mari para que ya entendamos que es un concepto plural. Mari Kuivi Amokawe. Kuivi o Kuivi tiene varias acepciones, pero podríamos decir que significa viejo o antiguo, que es del pasado, ¿ya? Entonces, Mariku y Vía Mocawe, 10 autos viejos. Y ahí vemos versiones de autos que me imagino que son súper viejas porque ya no se ven muy frecuentemente por las calles, ¿ya? Mariku y Vía Mocawe. No necesariamente están rotos o con desperfectos. Cuivi no significa que esté maltrecho, por decirlo así, ¿ya? Sino que es antiguo solamente. Cuivi. Lo que pasa es que en castellano algo viejo siempre se menosprecia. Entonces, para que cuando usemos la palabra cuivi, sepamos que no estamos menospreciando las cosas, sino que estamos haciendo referencia a que tiene más antigüedad, ¿ya? Yo digo, yo soy viejo, pero ¿cómo eres viejo? Que si tú, si no estoy diciendo nada malo, no soy una persona mala, soy viejo nomás. Entonces, esa es una cosa que está muy presente hoy en día en la vida moderna. Por lo tanto, puché, vamos a dejar esta fórmula y vamos a ver si alcanzamos a hacer algunos ejercicios. Si es que queremos
usar un número con un concepto adjetivado, usamos la siguiente fórmula. El numeral, el adjetivo, y si es animado, pu va a ser opcional, y luego el sustantivo animado. Y acá tenemos quechuqueilu ñauqui o quechuqueilu puñauqui. Chemcam, ¿a qué me estaré refiriendo con esta frase nominal? ¿Cómo se llama? Quechuqueilu puñauqui o quechuqueilu ñauqui. ¿Puedes repetir, Peñi? Que no alcancé a escuchar. ¿A qué me refiero yo con toda esta construcción? Quechuqueilu ñauqui o quechuqueilu puñauqui. Buscan en sus diccionarios, ¿cierto? 5 gatos rápidos. No saben el IP, no. Rápido es Nekul. Rápido, Nekul. Y Kuilu, como dice el Peñi Daniel, es la palabra picunche para decir que algo es feo. Kuilu, feo. ¿Ya? Quechu Kuilu ñauqui o Quechu Kuilu puñauqui. 5 gatos feos. Y ahí tenemos gatos feos, en realidad. ¿Ya? Son gatos memes en realidad también. Son estos gatos típicos de meme. Kuilu, feo. Veamos ahora otra fórmula. Cuando es inanimado, vamos a usar la siguiente fórmula. El número, el adjetivo, el sustantivo inanimado y optativamente, opcionalmente, yeka, que es el pluralizante. Marie Ruluven. Marie Ruluven. ¿A qué me referiré con este Marie Ruluven yeka o Marie Ruluven? Peñi Carlos Jesús. 10 frutas dulces. Rulu es la palabra picunche para decir dulce. Así que ahí tenemos Rulu como una nueva palabra para nuestro vocabulario. Marie Ruluven. Esa es la sesión de hoy. Alcanzamos, Peña Antulemu, Peña y Ramón, a revisar algunos ejercicios de la misma lección. ¿Cómo pedí? No entendí esa parte de los ejercicios. A ver. Alcanzamos a revisar algunos ejercicios. He traído aquí en las diapositivas los ejercicios que corresponden al CDAO 4 y 5, que están en la página 18 y 19, me parece. Ah, venga. ¿Alcanzamos a revisar algunos? Yo creo que sí. Sí. Ya. Entonces, en vez de elegir alguna persona, me gustaría saber si hay alguien que quiere hacer estos ejercicios. A ver si es que yo lo proyecto y vemos si la persona lo puede hacer. ¿Hay alguien que sea voluntario o voluntaria para este ejercicio, el primer ejercicio? Ya. Estos ejercicios están en las páginas 18 y 19 de su texto. ¿Ya? ¿Y en qué consisten estos ejercicios? En traducir, por ejemplo, si tenemos una oración en castellano, traducirlos a la variante picunche. O si tenemos una oración en la variante picunche, traducirla al castellano. Entonces hay muchas palabras nuevas que van a ver aquí en en este ejercicio. Y si es que ustedes necesitan ayuda, por ejemplo, no saben cómo decir algo, pueden preguntar de la siguiente manera.
por ejemplo, si es que queremos traducir hola mamá a la versión picunche y no sabemos cómo decir mamá, ustedes preguntan, Chem kam mamá chilidunmo. ¿Cómo se dice mamá en Chilidungun? Aquí está la pregunta que vamos a utilizar para que nos ayudemos. Y por ejemplo, si nos toca un ejercicio que está en la variante picunche y no saben traducir ñuque, por ejemplo, pueden preguntar Chem kam ñuque Castilla dungunmo. Chem kam ñuque Winca dungunmo también le dicen. ¿Ya? ¿Cómo se dice ñuque en castellano? Y de esa manera podemos ayudarnos y salir del paso. ¿Ya? Esas son las instrucciones para estos ejercicios que vamos a hacer ahora. Nos vamos a tomar un tiempo y por eso me gustaría saber si es que hay alguna persona voluntaria que quiera participar en los dos primeros ejercicios. La próxima semana van a seguir quizá con el Peña y Ramón con estos ejercicios, pero hoy día tratemos de hacer algunos. ¿Hay alguien que quiera ser voluntario o voluntaria? Niem Puché, Mari, sí, no sé quién habló, que quiere ser voluntaria. yo, número 1. Niem Ah, ya, Puché, ya, nuestra espere, espere, gente. espere. Niem Puché, Ya, aquí tenemos la proyección del ejercicio. Vamos a revisar primero en la página 18 el CDAU 4, ¿ya? Y aquí está. Primero lo que vamos a hacer es pronunciarlo y después de pronunciarlo vamos a traducirlo. ¿Ven? Ya. Amo Yeupe. yo, Niem Puché, Ya, de nuevo. Repita de nuevo. Leámoslo bien. Niem Puché, Ya, veámoslo. No sé si ve la pantalla, si se ve bien. Ni Puché, Ya, ven ñey. Ni puche. Ni puche. Ven ñey. Ahora, traduzcamos este concepto. ¿Cómo lo traduciría? nuestra gente. Ya. Vamos a ver qué significa esta oración. Che significa persona, ¿cierto? Y cuando uno dice puche, significa personas o gente. Pero esta palabra, ni, en este contexto, significa mi, mío, mía, ¿ya? Entonces, con esa ayuda, la muen, ¿qué significaría ni puche? Mi gente. Mi gente. Mi gente, Bemñe y Cthulhu. ¿Y sabe a qué se refiere cuando alguien dice ñi puche, mi gente? ¿A qué se estará refiriendo? Se está refiriendo a los propios. Ujú. Por ejemplo, pueden ser la familia, ¿ya? Normalmente cuando uno dice ñi puche, se refiere a la familia, a la gente que uno tiene, ¿cierto? Pero que tiene en el sentido de que está vinculado estrechamente. Entonces, Cthulhu también, súper bien, ñi puche.
mi gente. Esa es la frase que vamos a utilizar para referirnos a la gente que estimamos más o que forma parte de nuestra familia. Ahora vamos a hacer un ejercicio que está en el CDAO 5 y que es el número 1. Me pregunto si hay alguien que quiere ser voluntario o voluntaria para el ejercicio 1 del CDAO 5. Daniel, Peñi, Amo Yeupe. Eh, Ailia Wincapuché. Aila, Winca, Puché. Pu, Che. Vamos a decir más Che. Che. Aila Winca Puche. Súper Ailia. bien, Peñi. Che. Cthulhu. Aila Winca Puche es la forma para decir los 9 hombres extranjeros, ¿ya? Aila es el número 9. La palabra Winca se refiere a no mapuche o que es una persona foránea de otro lugar, ¿ya? Sabemos que este tiene un significado que es bastante negativo, pero también se puede utilizar para referirse a extranjero. Y acá, puche. Pero che es una palabra que significa gente. Entonces, cuando queremos referirnos específicamente a hombres, Peñi, ¿qué otro término podríamos usar en vez de che? Y en vez de Winca, ¿se podrá usar otra cosa? Perdón que interrumpa. Ven en la mano, veamos si el Peñi Daniel puede cambiar la palabra che. Che. Por Wentru. 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 Aliawin Capu Wentru. ¿Ya? Los 9 hombres extranjeros. Sobre la pregunta que decía la Lamue Catherine, yo no conozco otra palabra que se pueda usar como extranjero. Tendría que ser, por ejemplo, la persona alemana, la persona boliviana, la persona de otro lugar, ¿cierto? Aymara, no sé. También la Lamue Viani tenía una consulta y el Peñi Carlos Ávila tenía otra pregunta. La Lamue Viani. Era esa mi pregunta, que Che me parecía que era gente y persona y era hombres, entonces, ya. Ajá. Yo Ven, igual bien, iba a Lamue. hacer la misma aclaración, Peñi. Ya, ven, bien, sí. Sí, está bien. Lo que pasa es que Alia Wincapuche es la forma inespecífica de decir que son 9 personas extranjeras, ¿cierto? Pero si queremos especificar hombre, ya, bueno, ven bien. Mañana Poeman. No sé si alguien quiere hacer esta, que es Profe, el segundo ejercicio. Ah, sí, disculpen, ¿con quién hablo? con Palala, Ah, pero, Mari. Mari, pero quería preguntar por la anterior, porque como dice Aya, Winca, Puche o Wentru, ese pu se puede no poner, ¿cierto? Porque como dice Aya, ya está Correcto, la web. pluralizado. Si lo sacamos, Alia Wincache, Alia Winca Wentru, también está pluralizado. Ah, ya, esa era la duda. Sí. Súper buena Entonces, acotación también. entiendo que cuando uno le pone el número, es cuando sabe la cantidad exacta de Wentru en este caso, y cuando no lo sabe, le pone el pu o la otra que era yuca, yu. Ya. Sí. Bien, la web, sí, súper bien. Ah, ya. Súper buena. Sí, lo que pasa es que no se suele usar pu ni llega cuando hay numerales, ¿ya? Y esa es una diferencia notoria con el castellano, porque en el castellano, por ejemplo, si uno pone 9 es obligatorio que tanto el sustantivo como el adjetivo estén pluralizados. Mm, Entonces uno está acostumbrado a decir aliawin capuche, pero basta con decir Aila Wincaché o Aila Winca Wentru, Aila Winca Wentrucay, para que ya el concepto esté pluralizado. Que te lo ya. lamien. Otra duda.
la frase en español dice los. En esta variante no tenemos artículos como la, lo. No, la mien, no hay artículo. Y de hecho, la mayoría de las variantes de la lengua no existen los artículos per se. Hay otras Ya, formas para indicar esta palabra que se llama el artículo, pero que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ya. Pero usualmente no se usa nada que sea similar a un artículo. Venme, venme. En la wen, ya que te lo. Peñi, También, disculpe, Peñi Carlos Ávila. Sí, que era que me quería ofrecer yo para hacer el ejercicio, Peña. Ah, ya ven, veamos la pregunta de la buen Catherine y de ahí el Peña hace el ejercicio y de ahí estaríamos finalizando. ¿Ya? Ven, la mien, Catherine. ya. Es como, no sé si la pregunta como que ya la hice, pero quería hacer una reflexión como con respecto al uso de la palabra Winca. Que no sé si de repente, bueno, como de una revitalización, de repente como dejarlo más que nada en el tintero, como el uso o el cambio de uso quizás de la palabra Winca. Porque igual la palabra Winca significa otra cosa, no es extranjero. Eh, la palabra Winca es una palabra eh, de afuera, como que se refería como a los españoles y significa que el que arranca de raíz, haciendo alusión a cuando venían masacrando y matando gente mapuche y a más pueblos que eran de aquí de la tierra. Pues entonces, eh, como que siento que cuando uno le pone este significado como al extranjero, igual es un poco suavizar o invisibilizar la historia del propio Picuche, que nosotros fuimos igual atravesados y avasallados, asesinados y casi extinguidos, menos mal que no, pero eso fue gracias a esa advertencia que decían, ahí viene el Winca. ¿Y quién es el Winca? El que te saca de raíz, que te sacó de tu raíz, y creo que a la mayoría del Picunche como que le sucedió eso, pues lo sacaron de su raíz, entonces a modo de reflexión siento yo que igual es como cambiarse, porque no creo que no todos los extranjeros vienen en esa, como en esa parada, por decirlo, no todos los, si vienen de repente los bolivianos, vienen los argentinos, hay gente que no viene en esa, como en esa misma eh, hacer. Entonces igual creo que también es parte de reconocer nuestra historia, como validar esos significados y en el contexto histórico en el que fueron dados. Ujú. Eso siento. Ya, O ya de repente así como en el tema de la variante, buscar una palabra quizá que haga alusión al extranjero, que no sea única. ujú, ya. Sí, Mayun Poemi también por su reflexión. No sabemos, aparte de la palabra Winca, otra palabra que signifique no mapuche o extranjero. Aparentemente, la palabra antes de todo lo que ocurrió no tenía ese uso, sino que tenía el uso de extranjero. Ahora sí, ha pasado la historia y ahora tiene un uso más peyorativo y con toda esta carga histórica. Entonces tendríamos como tarea buscar una palabra para referirnos a extranjero, pero de manera inespecífica. No decir, por ejemplo, Alemania puché, Inglaterra puché, no sé. ¿Ya? Así que esa va a ser la tarea que tenemos para pronto. Si es que ustedes la buscan, Cualquier sería extranjero. una palabra para referirnos a extranjero, porque no vamos a dejar de usar el término extranjero por evitar decir una palabra. Entonces tratemos de buscar una nueva palabra para referirnos a eso. Y para finalizar, el Peñi Carlo va a ser el siguiente que va a decir primero su pronunciación y luego la interpretación o traducción del concepto que estamos viendo aquí en el CLAU 4, ejercicio número 2. Mañun Poemi Peña. Ven, Loktame Yuk es las nubes blancas, ¿o no, Peña? Peñi, buena traducción. Led significa blanco. Tomé
es la palabra para nube y ica es el pluralizante. Entonces el concepto y el tm se convierte en un concepto plural. Las nubes blancas, como vemos a veces en el cielo. Ya, ahora vamos a corregir la pronunciación Peñi y vamos a hacer este sonido. Lo voy a tratar de hacer exagerado. Es "uh, uh". Ya, entonces trate de hacerlo y veamos cómo le sale. Le, tm, Le, y ya, ya Peñi. Mayun Paimi, agradecido. Lej, teme, yeca. Y ven, Peñi ahí está mucho mejor. Y eso sería la sesión de hoy, Peñi, Peñi Pulamien, Peñi Ramón, a ver si es que detenemos la grabación y quedamos aquí viendo alguna duda, pregunta que tengan.